Es para un poquito. Muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar nuestra charla de hoy. El tema que nos ocupa es el de la lesión de confianza. Pido en primer lugar disculpas para la gente que la otra vez estuvo siguiendo por Facebook y hubieron algunos problemas. Por eso luego pusimos en la página el link para que puedan acceder al video posteriormente. Espero que hoy ya no haya ese inconveniente. Vamos a tocar hoy otro hecho punible contra el patrimonio, en particular la lesión de confianza. Este es un tipo penal, digamos que novedoso porque su construcción es diferente a lo que antes se conocía en el Código Penal de Teodosio González como defraudación. Es una figura distinta y que generó mucho debate en su momento cuando se discutió en la reforma, en el momento de reforma, incluso posteriormente. Uno de los críticos más importantes que tuvo este tipo penal fue el profesor Alejandro Encina Marín, que en paz descanse, una gran persona y un gran profesional. Y él había señalado que este tipo penal podría convertirse en una figura que se utilice en circunstancias que tal vez excedían el ámbito de protección de la norma. Y realmente tuvo razón. Nosotros tenemos que reconocer que hoy en día la lesión de confianza como tipo penal es utilizado de manera muy poco prudente y poco acorde con lo que es el principio de intervención mínima del derecho penal. Hay muchísimas causas que no deberían ni siquiera abrirse, pero que son abiertas a partir de cualquier caso en el que haya algún tipo de administración dudosa. Esto genera ya la apertura de una causa penal. Esto no es correcto
y por lo que decía antes, el principio de intervención mínima del derecho penal exige que seamos muy estrictos en la aplicación y sobre todo cuando tocamos tipos penales como este en el cual se trata esencialmente de una figura de origen civil, en el sentido que, al igual que vimos la otra vez en la estafa, acá hablamos de una persona que administra bienes de otra o que tiene al menos responsabilidad en la custodia de su patrimonio. Y este es un acuerdo con naturaleza civil. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo posible en no ingresar al ámbito penal, salvo que tengamos absolutamente todos los elementos para hacerlo. Y vamos a repasar hoy de qué se trata esta figura de lesión de confianza del artículo 192 del Código Penal. Tiene su antecedente o su reflejo, digamos, en el Código Penal alemán, en el artículo 262, 263, más o menos es donde hay figuras parecidas, ¿no? Este tipo penal es un delito, veamos que dice el inciso primero, el que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara dentro del ámbito de protección que le fue confiado un perjuicio patrimonial, será castigado con pena de hasta 5 años o multa. Les pido a los que ingresaron que por favor tomen la precaución de poner en silencio sus micrófonos. Si no, es complicado para el resto prestar atención en la clase. Entonces tomen, por favor, tengan la delicadeza de al ingresar poner en silencio los micrófonos. Entonces, estamos ante un hecho punible que es un delito, porque como podemos ver, el tipo penal dice que la pena es de 6 meses a 5 años. Cuando dice de hasta 5, nosotros sabemos que la pena mínima es 6 meses y la máxima es 5 años. E incluso contempla la posibilidad de la multa. Acá vamos a empezar a repasar cuáles son esos elementos objetivos y los elementos subjetivos. Quiero señalar una primera diferencia importante con el tipo penal de estafa que vimos en la otra reunión, que se trata que la lesión de confianza no contempla el castigo de la tentativa. Y por lo tanto, al ser un delito, en virtud del artículo 27 del Código Penal, no es punible la tentativa, porque no está expresamente prevista en este tipo penal. Lo cual ya nos da una pauta de que estamos ante un tipo penal delito por la clasificación del artículo 13, pero que no tiene la importancia para el legislador que tiene la estafa, donde sí se castiga la tentativa. En el caso de la lesión de confianza, no es punible la tentativa. En consecuencia, solo voy a poder avanzar y castigar una conducta que reúna los elementos de la lesión de confianza en una administración desleal, siempre y cuando se haya producido el perjuicio patrimonial. Es decir, siempre y cuando se haya consumado. Si no se consumó, no hay posibilidad de sancionar esta conducta, aun cuando el comportamiento sea el que está descrito en el artículo 192. Esa es una primera diferencia importante de entre los tipos penales contra el patrimonio. También tenemos en el inciso segundo una norma secundaria parecida a la que tiene el artículo 187 en su inciso tercero,
En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Esto es similar a lo que dice en la estafa el inciso tercero. Si estamos ante casos especialmente graves, el tribunal tiene la facultad de ampliar la pena máxima, que iría de 5, llegaría hasta 10. Fíjense que en el caso de la estafa, la pena más grave puede llegar a 8. En cambio, en la lesión de confianza puede llegar hasta 10. Está una diferencia también no menos relevante. También tiene algo la lesión de confianza que no encontramos en la estafa. Estamos hablando solamente de la estructura del tipo penal. Y dice a continuación del inciso segundo, no se aplicará el párrafo anterior, es decir, el marco penal no va a poder llegar a 10 años cuando el hecho se refiera a un valor menor de 10 jornales. Esto quiere decir, cuando estemos ante hechos bagatelarios en cuanto que el perjuicio no supere 10 jornales, no será posible aplicar ese castigo de hasta 10, ¿verdad? Porque lógicamente el disvalor del resultado ahí es muy bajo y entonces no tiene sentido que el marco penal pueda llegar hasta 10. No hay que olvidar que las penas en el Código Penal paraguayo se agravan en la medida en que el reproche es grave, ¿verdad? Y esto está también relacionado con el disvalor, tanto de acción como de resultado. Consecuencia, si el disvalor del resultado no es importante, el marco penal tampoco tiene sentido que lo sea. Cuando vamos a señalar un caso especialmente grave, el otro día veíamos en el caso de la estafa que algunos criterios eran la magnitud del daño, que acá está expresamente dicha por esta parte que habla del hecho bagatelario, la cantidad de personas que pudieron ser afectadas, el efecto que causa el perjuicio a un patrimonio, como decíamos la otra vez, por ejemplo, de una cooperativa de productores, ¿verdad? Que el perjuicio patrimonial genera un impacto importante más allá de lo estrictamente patrimonial, sino que puede tener incluso un efecto negativo social, ¿verdad? Entonces, ahí podría el tribunal evaluar si se considerará un caso especialmente grave y con lo cual ampliará el marco penal de 5, que es el máximo en el inciso primero, hasta 10. También es importante señalar que el artículo 192 tiene un inciso tercero sumamente relevante, porque dice, se aplicarán los incisos anteriores, es decir, lo que es la tipicidad e incluso la gravedad de la sanción, aun cuando careciera de validez la base jurídica que debería fundamentar la responsabilidad por el patrimonio. Esto quiere decir, independientemente de los defectos que pueda tener ese instrumento que le ubica al autor como responsable de la protección del patrimonio, esto no le va a eximir de responsabilidad. Entonces, los defectos del mandato, los efectos de la resolución, los efectos del contrato, los defectos que puedan tener, no van a incidir en la conducta típica. De cualquier manera, esa conducta va a tener que ser evaluada desde la perspectiva del artículo 192. También dice el inciso cuarto del tipo penal de lesión de confianza que se aplicará lo dispuesto en los artículos 171, que se refiere a la instancia que se necesita cuando se trata de familiares como afectados, y también tiene que aplicarse lo relativo a hechos bagatelarios que está en el artículo 172. Entonces, como vemos, este compendio de normativa dentro del artículo 192 tiene diferentes aspectos que lo que hacen es definir un poco
el ámbito de protección de la norma. Eso es lo que se hace en esta normativa bastante importante del 192, bastante robusta para un tipo penal. Tiene muchas consideraciones y ahora vamos a ocuparnos en detalle de cada uno de estos elementos. En primer lugar, tenemos que decir que acá hay un tipo objetivo donde un autor, si bien es cierto, dice el inciso primero, el que, por lo cual podríamos decir, este es un autor simple, es medianamente correcto, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido que no hay una calificación estrictamente en el autor, pero de la lectura del tipo penal se observa que en verdad tiene que tratarse de alguien que esté en una posición de protección respecto de un patrimonio. Por lo tanto, no es cualquier persona a la que se refiere el 192, es alguien que debe tener a su cargo la protección de un patrimonio que no le pertenece. Desde esa perspectiva podemos decir que es un autor mixto, si queremos intentar una clasificación entre simple y calificado. No es totalmente simple, no es tampoco calificado porque no se habla de funcionario, no se habla de juez, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le califica al autor acá en este tipo penal es su posición que está definida a partir de lo que se establezca en la resolución, en la ley o en el contrato, en cuanto a su posición frente al patrimonio de otra persona. Necesitamos un vínculo jurídico en la lesión de confianza. Y el vínculo jurídico en el 192 establece como primera posibilidad la ley. El autor puede estar vinculado al patrimonio por ley. Y en consecuencia, aquí, por ejemplo, podemos citar a los representantes legales, como son los padres respecto de los hijos, como son los curadores, ¿verdad? Que están establecidos en la misma ley, en la ley del menor, en la Constitución, en el Código Civil, ¿verdad? Entonces, ese vínculo se genera por ley. También otra posibilidad es que el vínculo se haya dado por un contrato. Es decir, que el autor de la lesión de confianza tenga la obligación de protección en razón de que suscribió un contrato con el titular del patrimonio. Y por lo tanto, en ese contrato se encuentra, o ese contrato es el vínculo jurídico. Entonces, nosotros tenemos que ubicar en ese contrato la cláusula o las cláusulas que le coloquen a esa persona como responsable dentro de un área determinada de la protección del patrimonio. Vamos a ver que, por ejemplo, solamente como referencia, ¿verdad? El Código Civil en su artículo 700 establece claramente que tiene que ser hecho por escritura pública el poder general o especial que tenga por finalidad crear un vínculo de representación ante una administración pública, ante el poder legislativo, también, y acá viene lo que nos interesa, los conferidos para administrar bienes, ¿verdad?, de otras personas. Entonces, un elemento importante acá para entender es ese vínculo jurídico, que sería un contrato, tiene que estar realizado por escritura pública, en el sentido que eso es lo que va a permitir que yo diga, esta persona es apoderada y en su mandato figura esta obligación, ¿verdad? Este es un tema muy interesante de debate porque si bien la ley dice contrato, cuando nosotros vamos al Código Civil encontramos que lo que está relacionado con administración de bienes en ese ámbito de la lesión de confianza tiene que ser hecho por escritura pública. Sabemos que
acá hay criterios que sostienen que incluso el contrato privado puede generar esa posición. Ese es un tema que habría que realmente estudiarlo con mayor énfasis y hacer un análisis más profundo sobre este tema. Simplemente que traigo a colación lo que dice el artículo 700 del Código Civil, que es la referencia más importante en este aspecto específico, ¿verdad? Ese vínculo también puede estar dado por una resolución administrativa. Acá, por ejemplo, hablamos de nombramientos que se hagan vía decreto o incluso dentro de una resolución interna de una administración pública, cuando las principales autoridades de la institución tienen facultades de nombramiento, ¿verdad? Por así decirlo, de directores administrativos o de custodios de cierto ámbito del patrimonio de esa institución, ¿verdad? Y se emite una resolución administrativa dentro de sus atribuciones y esto hace que esa persona pase a constituirse en el custodio, ¿verdad? De un área o de todo el patrimonio. Como ejemplo, podemos citar el artículo 10 de la Ley de Contrataciones, donde dice, por ejemplo, las UOC tendrán las siguientes atribuciones: notificar oportunamente a la unidad central normativa y técnica el incumplimiento en que incurran los contratistas y proveedores y solicitarán la aplicación de sanciones que correspondan por las infracciones cometidas. Fíjense que acá hay una norma legal que indica que todas las personas que integren las unidades operativas de contratación en el marco de la ley de contrataciones tienen una posición. Y esa posición es una posición de custodia, de protección del patrimonio, en el ámbito que les toca, obviamente. Luego el director general administrativo tendrá otra área y así sucesivamente. También podemos citar acá, en cuanto a resoluciones administrativas, a los ministros del Poder Ejecutivo. Estas también son personas que son designadas como titulares de las instituciones y tienen a su cargo la responsabilidad de la custodia del patrimonio, ¿verdad? Decíamos también otros administradores, ¿verdad? Administradores que pueden ser de puertos, dentro de las instituciones, administradores generales que son nombrados en carácter de directores, ¿verdad? Hay diferentes modalidades que pueden provenir, esa posición puede provenir de resoluciones administrativas. El decreto del Poder Ejecutivo es esencialmente una decisión administrativa. Veamos de qué se trata la conducta del tipo penal de lesión de confianza. Tenemos los elementos objetivos y el tipo subjetivo. Primero dice el 192, el que causara. Por lo tanto, estamos hablando de una conducta activa. Causar implica una conducta activa. Pero también dice el 192, o no evitara. Y esa es una peculiaridad de la lesión de confianza. Tiene las dos modalidades. Tiene la modalidad de la conducta activa, acción, y tiene la modalidad de la conducta omisiva, la omisión. Entonces, cuando dice causara o no evitara, está señalando las dos formas de comportamiento posibles que pueden ser típicas acá. ¿Qué es lo que tienen que, según el tipo penal, causar o no evitar? Un perjuicio patrimonial. Y ese es el resultado. Una vez que se constata el resultado del perjuicio patrimonial, estamos ante una conducta típica de lesión de confianza. Y ese es también el elemento que me permite decir que estoy ante un hecho consumado. El haber causado o el no haber evitado un perjuicio patrimonial. Esa es la figura de la estructura objetiva, de la tipicidad objetiva de la lesión de confianza. Veamos de qué se trata el tipo subjetivo. El tipo subjetivo es doloso. ¿Por qué? Porque no está acá la descripción de un comportamiento culposo.
Por lo tanto, el artículo 17 dice, cuando no se castiga expresamente la forma culposa, solo es punible la forma dolosa. Es decir, tenemos que constatar que la persona realizó la conducta de causar el perjuicio patrimonial o no evitar el perjuicio patrimonial de manera consciente y voluntaria. Eso es lo que tenemos que demostrar en un caso de lesión de confianza, que es algo que de repente medio se olvida, ¿verdad? Como que hay una atención excesiva en la parte objetiva de mostrar el perjuicio patrimonial, pero se olvida a veces el investigador o el tribunal que la exigencia del tipo penal es que sea una conducta dolosa. No se admiten perjuicios patrimoniales causados culposamente. Veamos un poquito el Código Civil en cuanto al mandato, que es una de las figuras que más se acerca, digamos, a esta posición del autor ante un patrimonio ajeno. Y el artículo 891 dice, el mandatario, el que recibe el mandato, deberá ejecutar fielmente el contrato, de acuerdo con la naturaleza del negocio y dentro de los límites del poder, ajustándose a las instrucciones recibidas. No se juzgará que se apartó de ellas si lo hubiese cumplido en una forma más ventajosa que la indicada. También dice el inciso B, abstenerse de ejecutar el mandato cuando de ello resultare daño manifiesto para el poder dante. Esta es la conducta, el mandato de omisión, no hacer si es que esto lleva a un perjuicio. Es más, el inciso C dice, tomar las medidas conservatorias exigidas por las circunstancias cuando se hallase en imposibilidad de obrar con arreglo a las instrucciones. Pero no estará obligado a constituirse en agente oficioso, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá en el mandato se construye, en el 891 del Código Civil, se construye con una descripción bastante precisa. ¿Qué espero yo de un mandatario? ¿Qué espero yo si yo le otorgo un mandato? Esto es más genérico, pero nosotros cuando hablamos de la esencia de esa relación en la lesión de confianza, estamos hablando de un mandatario a quien se le otorga esa responsabilidad, ¿verdad? También dice el 891, el inciso G, a falta de autorización del mandante, abstenerse de otro beneficio o provecho en el desempeño de su cargo, salvo el previsto al celebrarse el contrato. O sea, él no puede generar beneficios propios. Repito, estamos en el ámbito del mandato civil. Posponer sus intereses en la ejecución del contrato, si mediase conflicto entre los suyos y los del mandante. Entonces, traigo simplemente a colación esto porque no podemos pasar por alto, igual que lo hicimos cuando analizamos la estafa, que hay normas del derecho civil que probablemente van a ser de utilidad en el momento en que yo tenga que analizar un caso de lesión de confianza. La víctima en la lesión de confianza tiene que ser otra persona. Por eso dice el 192, un perjuicio patrimonial para otro, ¿verdad? Entonces, puede ser una persona física, la víctima, el titular del patrimonio, pero puede ser también una persona jurídica, perfectamente, ¿verdad? No podemos considerar típica una conducta cuando es el autor el que causa el perjuicio o no evita, propietario o copropietario del patrimonio. Ahí no se puede considerar lesión de confianza porque no puede causarse perjuicio a sí mismo. O sea, puede hacerlo, pero ese comportamiento y ese perjuicio no forma parte de la protección del 192. El ámbito de protección de la norma es proteger a otras personas. ¿Por qué? Y porque el titular del patrimonio como propietario tiene total facultad para hacer lo que mejor le parezca con ese patrimonio. Por eso esa no puede ser una conducta típica. Es típica en la medida, repito,
en que el perjuicio lo cause a otra persona. Tampoco puede ser considerada una conducta típica cuando el tercero, que es propietario, asume ese riesgo. Es decir, el propietario le indica al que está administrando que haga el negocio de riesgo. Y el que va a realizar la acción le dice, mire que esta inversión tiene un riesgo importante, se ganan muchos intereses, pero el riesgo es alto porque estamos invirtiendo en un lugar donde no tenemos certeza. Y entonces el tercero le dice, el dueño del patrimonio le dice, no importa, realice la operación. Y ocurre el perjuicio. Entonces no puedo cargarle al que realizó la acción, aunque desde el punto de vista de la relación causal, él haya causado el perjuicio. ¿Por qué? Porque el titular del patrimonio decidió asumir el riesgo para ese patrimonio. Por eso en esos casos tampoco puede haber lesión de confianza. Tiene que ocurrir un resultado, vale decir, tiene que darse un perjuicio patrimonial. Dijimos antes, es un tipo penal de consumación. No se admite acá tentativa de lesión de confianza. ¿Cuándo ocurre el perjuicio patrimonial? Se produce cuando el patrimonio de la persona, del titular, sufrió un detrimento o cuando se ha comprometido de manera concreta algo de parte del titular y del patrimonio sin que esa contraprestación sea razonable. Es decir, comprometió parte del patrimonio, pero lo que va a recibir es irrelevante. Eso también debe entenderse como perjuicio patrimonial. ¿Por qué? Porque hay un compromiso concreto que pone ese patrimonio en riesgo. Entonces, eso también tiene que entenderse como resultado. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el Código Penal alemán respecto de la estafa y el perjuicio patrimonial. Dice en cuanto a esto el comentario, la diferencia perjudicial, en este caso hablamos de la estafa, ¿verdad? Para el engañado entre el valor monetario que efectivamente tenía su patrimonio antes y después de la disposición provocada por el engaño y el valor monetario que habría tenido si no se hubiese realizado la acción engañosa. Entonces, trasladando esto al tipo penal de lesión de confianza, lo que tenemos que decir es, para saber si hubo perjuicio patrimonial, obviamente, además de tener el auxilio de expertos en temas que a veces son muy complejos, lo que tengo que preguntarme es si es que luego de la conducta del autor, el patrimonio sufrió algún detrimento o no, o se comprometió indebidamente debido a su acción, o hubo un detrimento debido a que él no tomó acciones que debía tomar para protegerlo. Esa es la pregunta que me tengo que hacer para concluir sobre un resultado que en el tipo penal de lesión de confianza es el perjuicio patrimonial. También alguna parte de la doctrina entiende que se puede considerar perjuicio el caso en el cual hay un peligro muy importante para el patrimonio. Es decir, que aunque no sea en ese momento la constatación, puede saberse que en un futuro próximo o en algún momento va a ocurrir por el compromiso que asumió, ¿verdad? El que estaba administrando o el que tenía que proteger. Por ejemplo, entregó títulos de crédito o suscribió cheques, ¿verdad? Sin que esto tenga una operación razonable o forme parte de una operación razonable. Recordemos un poco que, como decíamos, hay dos modalidades de lesión de confianza en cuanto a conducta. Una es causar y otra no evitar. Cuando hablamos de causar, lo que tenemos que probar es la existencia de un nexo causal en las conductas activas que derivan en un resultado. Hay que probar el nexo causal. Entonces, lo que tengo que demostrar es que fue
la conducta del sujeto lo que produjo el perjuicio. Ese vínculo, ese nexo causal tiene que estar demostrado. No puede ser el resultado producto de otras circunstancias, producto de una decisión del titular del patrimonio o producto de la intervención de un tercero. Tiene que ser un perjuicio causado por él. Entonces tengo que probar el vínculo o el nexo causal. Recordar acá que esencialmente para probar ese vínculo tenemos dos teorías que son las que predominan básicamente en el derecho penal hoy. Una es la teoría de la equivalencia de condiciones, que se utiliza para hechos dolosos, y la otra es la teoría de la imputación objetiva, que principalmente es empleada en hechos en los cuales intervienen varias personas en asociaciones o en personas jurídicas y también en hechos culposos. Estas dos son las teorías que se utilizan más frecuentemente, ¿verdad? Cuando hablamos de causar un perjuicio, entonces lo que tenemos que probar es que para la teoría de la equivalencia de condiciones, que como decíamos es la que se utiliza para hechos dolosos simples, ¿verdad? Lo que tenemos que preguntarnos es qué hubiera pasado si el autor no realizaba esa acción. ¿El perjuicio hubiera ocurrido? Si nuestra respuesta es, en caso que él no hubiera realizado, el perjuicio no hubiera ocurrido, entonces el resultado le es atribuido. En cambio, si mi respuesta es, aun cuando él no hubiese realizado esa conducta que yo considero sospechosa, el resultado hubiera ocurrido, entonces no es causal lo que hizo esa persona. Tuvieron que haber sido conductas realizadas por el autor y tienen que ser las que lleven directamente a la producción del resultado. En la imputación objetiva, que es una teoría sumamente importante porque aporta elementos para el análisis de una responsabilidad, lo que se sostiene es que un resultado se le puede imputar a una persona si esa persona generó un riesgo no permitido y la generación de ese riesgo es lo que produjo el perjuicio, ¿verdad? Por lo tanto, yo no voy a poder atribuir el resultado perjudicial, yendo a la legítima defensa, si lo que él hizo es una operación que tiene un riesgo normal en el comercio, ¿verdad? Por citar ese ámbito, y que puede ser que gane algo, pero también puede ser que pierda, según ese tipo de operación. Entonces, cuando el riesgo que asume el autor, el administrador, el gerente, es un riesgo que se tolera en ese tipo de ámbito, en ese tipo de actividad, y ocurre un perjuicio, la teoría de la imputación objetiva diría, no se le puede atribuir el perjuicio, porque lo que él hizo es algo que se realiza normalmente en ese tipo de operaciones. Yo podría atribuirle el resultado en el caso que su conducta haya sido temeraria, es decir, asumió un riesgo totalmente desmedido para ese tipo de operación. Cambia totalmente la situación en la otra modalidad de conducta, que es la omisión. La omisión que está descrita en el artículo 192 es una omisión propia. A diferencia de las omisiones impropias, la omisión propia consiste en que el autor cumple con la omisión que dice la norma. Se describe una omisión ahí, como acá, como en el 192. Dice no evitar un perjuicio. Esa es una omisión. Y se llama omisión propia porque está descrita como omisión en el tipo penal. Cuando yo tengo una omisión y yo lo que digo es, él no tomó las medidas que tenía que haber tomado y por eso ocurrió el perjuicio, estoy hablando de un perjuicio producido no por causación, sino que estoy hablando de un perjuicio ocurrido porque no se tomaron medidas, porque hubo una omisión.
Y entonces la doctrina dice ahí, y la teoría dice ahí, tengo que construir no un nexo causal. Ahí lo que tengo que construir es un nexo de evitación, que es algo diferente al nexo causal. Y el nexo de evitación lo que dice es que lo que tengo que preguntarme es, ¿qué hubiera pasado si él hacía algo? ¿Hubiera impedido el perjuicio? Si la respuesta es, él si habría realizado lo que se esperaba de un buen administrador, no hubiese ocurrido el perjuicio, entonces sí es responsable. Pero si la respuesta es, aún con las medidas que yo esperaba que él tome, no se hubiera impedido el perjuicio, entonces no hay nexo de evitación. Por eso se llama de evitación, porque lo que se espera es que él haya evitado, ¿verdad? La norma en las conductas omisivas, lo que dice es, usted tiene que hacer algo. Y la norma en las conductas activas es, usted no tiene que hacer algo. Ejemplo, matar, lesionar, robar. Entonces, cuando el tipo penal del 192 dice el que no causara, lo que está señalando es, hay casos en los cuales el que tiene la responsabilidad de la protección del patrimonio tendría que haber hecho algo. Y así no hubiera ocurrido. Eso es lo que señala esa parte de la forma de conducta. Por eso es un tipo penal tan amplio, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que pasa en la gran mayoría, que son tipos penales de acción, acá, en el 192, se incluyen ambas formas. Se incluye la forma activa, causar el perjuicio, y se incluye la forma omisiva, no evitar. Simplemente que hago la advertencia que cuando se trata de una conducta de causar, tengo que demostrar el nexo causal. Y cuando se habla de una conducta omisiva, tengo que probar el nexo de evitación. Son dos cuestiones que tienen sus propias reglas en teoría y tienen sus propias formas de demostración. Por ejemplo, denunciar o advertir a tiempo que una conducta produciría el resultado nocivo para el patrimonio. No denunció, no advirtió que había un comportamiento de alguien en la empresa que estaba haciendo un comportamiento peligroso para el patrimonio. No se tomaron medidas de custodia o de control en el manejo del patrimonio. No se contrató un contador, no se creó un sistema de control a pesar del gran volumen de dinero que se manejaba. El administrador nunca tomó ninguna decisión para proteger, ¿verdad? Esas son conductas omisivas propias. Y ahí, como decíamos recién, la pregunta tendrá que ser, ¿qué hubiera pasado si tomaba esas medidas? ¿Verdad? Si él hubiese tomado esas medidas, el perjuicio no iba a ocurrir porque se iba a detectar, ¿sí? Entonces estamos hablando de conductas omisivas que condujeron al perjuicio. Veamos ahora, dicho todo el compendio de elementos objetivos que terminan con el perjuicio patrimonial, ¿qué pasa con la tipicidad subjetiva? Y la tipicidad subjetiva, como dijimos al principio, tiene que ser dolosa. Es decir, la persona del autor tiene que tener conciencia de que hay acciones u omisiones propias de él, del autor, que van a derivar en un perjuicio. La parte del conocimiento del aspecto. Él sabe que lo que está haciendo representa un riesgo o tiene la certeza que va a ocurrir. Y desde el punto de vista de la voluntad, como no dice el tipo penal algo en particular respecto del dolo, cualquier forma dolosa es punible en la lesión de confianza. Puede tratarse de un dolo directo, donde él busca que ocurra el perjuicio, y puede tratarse también de un dolo eventual,
donde él debió haberse representado esa posibilidad y le resultó indiferente o no le importó, ¿sí? Entonces, en la lesión de confianza, como no se describe una forma en particular, que sí se describe en la estafa, si recuerdan que dijimos que ahí, por ejemplo, se habla de intención de enriquecerse. Eso no hay acá. Acá solamente se describe la conducta. Y al describirse la conducta, entonces cualquier forma de dolo es posible. Veamos algunos elementos de este aspecto del dolo. Puede ser una conducta que contenga dolo directo de primer grado. Por ejemplo, el autor quiere causar el perjuicio al patrimonio de otro. Ese es su fin último. ¿Cuál es su motivación? Pueden ser muchas. Pueden ser venganza, puede ser rabia, puede ser que él sepa que se le va a despedir, que él cree que no es justo el monto que se le paga. Entonces, él realiza acciones para que ocurra un perjuicio. Ese es el dolo directo de primer grado. Puede ser perfectamente dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. Por ejemplo, el autor realiza conductas que van a llevar al perjuicio, él sabe que va a ocurrir el perjuicio, pero él tiene otra finalidad. Por ejemplo, él quiere, luego de causar el perjuicio, apropiarse de esos fondos que salen del patrimonio de la empresa que él está administrando. Entonces, él tiene dolo directo de segundo grado de lesión de confianza, porque esa no es su finalidad última, tiene dolo directo de primer grado de apropiación. Esa es otra forma en la que puede presentarse el dolo en la lesión de confianza. El dolo eventual también es posible. El autor ve la probabilidad de que ocurra un perjuicio con su conducta o no tomando las medidas que tenía que tomar en el ejemplo de la omisión. Pero aún cuando él dice, bueno, puede ocurrir realmente un perjuicio, pero a mí no, realmente no me interesa, estoy cansado, ya hace muchos años que estoy sirviendo acá. Si pasa, pasa. Ese es el dolo eventual, ¿verdad? No toma, digamos que no busca el perjuicio, pero tampoco le resulta relevante. Es indiferente para él si pasa o no pasa. Pero, ojo, tiene que existir desde el punto de vista cognoscitivo en el dolo, tiene que existir la conciencia de que puede pasar. Ese es el aspecto cognoscitivo, ¿verdad?, del dolo. Entonces, desde el punto de vista, primero, del tipo subjetivo, es un tipo subjetivo doloso. Segundo, admite cualquier forma dolosa. Directo de primer grado, directo de segundo grado y dolo eventual. Nuestra jurisprudencia nacional tiene algunos fallos interesantes. Por ejemplo, respecto de administraciones municipales, ¿verdad?, donde hay personas que fueron condenadas por lesión de confianza a 2 años y 6 meses, y la Corte hace lugar al recurso de casación y le absuelve a la persona condenada. Y en ese momento, en este caso del 2007, dice la Corte que se condenó al exintendente a 2 años y 6 meses por el hecho punible de lesión de confianza, pero al analizar los elementos probatorios, dice, no hay demostración del perjuicio, dijo la Corte en este caso. No se llegó a demostrar el perjuicio patrimonial. Y dice, cuando no se demuestra el perjuicio patrimonial, y esto forma parte del tipo legal, no se ha demostrado el resultado del perjuicio. Y por lo tanto, al no haber perjuicio, no hay hecho punible. Puesto que la simple, dice en este fallo la Corte, la simple administración desordenada o la falta administrativa formal no cumple con el dolo de lesión de confianza. El desorden administrativo que conduce a un perjuicio no es suficiente. Hay que probar el dolo, ¿verdad? También dice el fallo que ante la ausencia de dolo, que es el elemento subjetivo, si no se demostró conocimiento y voluntad de provocar un resultado, no puede haber
lesión de confianza. Entonces, esa es una apreciación, a mi criterio, bastante interesante de la Corte porque desmarca un poco, reitera un poco la conformación, ¿verdad? Y agrega un punto último que también es bastante, que se puede someter a debate, ¿verdad? Dice que mientras no haya terminado la gestión, que está prevista por 5 años, o si terminó antes o renunció por el tiempo que estuvo, no se puede hablar de lesión de confianza por actos aislados. Tiene que ser una cuestión íntegra. Y del análisis integral de su gestión solamente se puede concluir un perjuicio. También es un concepto muy interesante sobre el cual todavía hay que discutir mucho, ¿verdad? Pero esta es una posición que tuvo la Corte en el 2007, ¿verdad? Entonces, tenemos que señalar que la lesión de confianza es un tipo penal que está dentro del capítulo de los hechos punibles contra el patrimonio. Es un delito porque su tipo no supera los 5 años. No se castiga la tentativa, solamente el hecho consumado puede ser castigado. Tiene la posibilidad de agravación del marco penal en casos graves. Eso tiene que resolverlo el tribunal de sentencia, si realmente está ante un caso especialmente grave o no, dependiendo del perjuicio, cantidad de personas, etcétera, etcétera. No es punible en su modalidad agravada cuando se trata de hechos bagatelarios. Y como vimos recién, hay jurisprudencia de la Corte en cuanto a que resulta necesario no solo demostrar el aspecto objetivo del perjuicio, hay que probar que el autor tenía dolo de perjudicar, sea al menos en su forma dolosa eventual. Es por eso que antes de iniciar una causa penal es muy importante tener una claridad sobre el tipo de acuerdo que existe entre el autor y el titular del patrimonio, sea una persona física, una persona jurídica, ¿verdad? Porque tiene que estar claro que esa persona a quien se les indica como responsable del perjuicio era quien tenía a su cargo esa protección. Eso tiene que estar en algún lugar. Por eso el 192 dice, siempre que haya un vínculo jurídico. Y entonces yo tengo que buscar cuál es el vínculo jurídico. Ahí hay un contrato, hay una ley que le coloca a él como administrador, es una resolución administrativa. Cuidado, ¿qué dice la resolución administrativa? Nosotros sabemos que muchísimas resoluciones de designación de gerentes, directores administrativos, muchísimas veces no dicen nada. Y cuando revisamos la carta orgánica o el estatuto de la empresa o de la institución, tampoco encontramos gran cosa. Y cuando revisamos el manual de funciones, a veces ni siquiera existe. Entonces, cuando yo voy a enfrentar un proceso penal por lesión de confianza, ese es un punto neurálgico. Yo tengo que tener claridad sobre que realmente esa persona a quien le voy a imputar era quien tenía la responsabilidad de la protección. No puede ser alguien que genéricamente yo pretendo que sea responsable. Porque el principio de legalidad me dice, usted necesita un vínculo jurídico. No puede ser tácito, tiene que ser expreso. Ahora, si el vínculo jurídico, el instrumento, tiene problemas de forma, no firmó alguien, o la fecha está mal, o el nombre no es exactamente el nombre, eso no va a incidir siempre y cuando esté probado que él era el sujeto responsable. Pero si no tengo eso, y solamente digo, desígnase a fulano de tal como gerente, y yo no sé cuáles son las atribuciones de ese gerente, ¿verdad? Hay empresas muy grandes
donde hay gerencia comercial, gerencia empresarial, gerencia de recursos humanos, una cantidad de posiciones de gerente. Al responsable del perjuicio tiene que encontrársele un vínculo jurídico respecto del patrimonio, no de manera genérica, o si no, no estoy ante lesión de confianza. Puede ser que él sea responsable desde el punto de vista civil por algún perjuicio que haya causado, pero no en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la construcción de este tipo penal de lesión de confianza, que es muy interesante, muy utilizado, pero a veces muy mal utilizado, de manera muy flexible. Y termino con esto que había dicho al principio, de que el profesor Encina Marín había señalado en una charla en el EDAN en el año 96. Él dijo, este tipo penal va a ser probablemente la goma de mascar del sistema jurídico penal, porque acá van a entrar todos los comportamientos lesivos del patrimonio, aun cuando sean de naturaleza civil. Y en ese momento, haciéndome a culpa, los que habíamos trabajado en la redacción, de alguna manera en la redacción del código, han dicho, pero qué trágico, ¿por qué el profesor es tan dramático? Y al final tenía razón. Al final, hoy encontramos una cantidad impresionante de causas por lesión de confianza que no deberían ser, ¿verdad? Entonces, tal vez tendrían que tener otro camino que no es el camino penal, ¿verdad? Sobre todo cuando hay demasiadas instituciones administrativas, sobre todo, que pueden enmarcar y sancionar incluso, ¿verdad? Comportamientos desarreglados o desordenados, pero que no tienen el condimento doloso. Ese es el límite que le pone la ley a los tipos penales o a las conductas que se pretenden considerar como lesión de confianza, ¿verdad? Voy a tratar de responder algunas preguntas para ir cerrando. Propietario o copropietario, si es accionista de una sociedad. Si es accionista, es también propietario de esa parte, ¿verdad? Y por lo tanto, puede ser perjudicado por alguna acción que realice quien tiene a su cargo la administración, ¿verdad? Una persona que hace un préstamo y da como acción de pago un inmueble mediante escritura pública y llega la fecha de pago y el deudor ya enajenó el inmueble, no, eso no es lesión de confianza. Esa es una cuestión que escapa a esta figura del 192, ¿verdad? Sí, es interesante la pregunta de Cintia cuando dice, en caso de que no exista contrato, pero era el gerente o tenía funciones de gerente, ¿se daría la responsabilidad? Buena pregunta. Ahí está lo que estábamos hablando antes. Es decir, para que yo pueda decir que esa persona que tenía el cargo de gerente era responsable de evitar ese perjuicio que ocurrió o que su acción causó un perjuicio determinado, tengo que encontrar alguna norma, algún vínculo jurídico que esté en la ley o que esté en el contrato que me permita atribuirle esa responsabilidad. Porque si yo le contrato como chofer y al final le digo, vos te vas a encargar a partir de hoy de la caja chica de la oficina. Bueno, pero él no es administrador. Entonces yo no le puedo colocar a él como garante solamente porque le atribuyo funciones que él no tiene. Por eso hay que insistir mucho y a mí me ha pasado que cuando me consultan temas de lesión de confianza en empresas, etcétera, lo primero que yo le pregunto a ustedes, ¿tienen algún manual de funciones? Y la mayoría no tienen. ¿Y cómo es el contrato? Y uno mira el contrato y no dice nada. Básicamente no hay ninguna instrucción de qué es lo que esa persona tiene que hacer. Entonces es muy difícil construir un tipo penal. Entonces tengo que caminar por el lado de una responsabilidad civil, no penal, ¿verdad? ¿Cómo se puede comprobar el nexo de evitación? Y cuando se trata de una conducta omisiva, yo lo que tengo que preguntarme es, ¿cuál es la acción que yo esperaba de él o de ella? La acción que esperaba era que tome una medida, que advierta esa operación,
que evite esa operación, que le avise al gerente de banco que no haga esa operación, que controle, y no hizo ninguna de esas cosas. Si hubiera hecho, esto no hubiera pasado. Y ahí construyó el nexo de evitación, ¿verdad? Sobre las medidas alternativas impuestas a los acusados en el caso del Ministerio de Salud. Bueno, el caso del Ministerio de Salud tiene, de los insumos, tiene hoy una situación distinta a la que tenía antes, por una cuestión importante, que es que el seguro dijo que va a cubrir absolutamente la póliza. Incluso creo que es más del monto de la entrega que se hizo inicialmente. Ahí el problema más importante desde el punto de vista de la investigación es que el perjuicio desapareció. Entonces es muy difícil sostener sin perjuicio patrimonial, porque cuando el perito le pregunte al Ministerio de Salud cuál es el perjuicio que usted tiene, dónde está le va a decir que recuperó a partir del dinero que le dio el seguro. Y esa póliza de seguro fue puesta por los oferentes. Entonces no es un caso tan sencillo para llevarlo directamente a lo penal, creo yo. Creo que tiene otras connotaciones donde sí puede probarse o tratar de probarse el daño, pero no precisamente por una cuestión de perjuicio patrimonial. Yo creo que es un camino errado. Esa es mi visión en cuanto a lo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero tengo que aclarar que yo no conozco en detalle la operación, simplemente por lo que estoy leyendo, ¿verdad? Si los fiscalizadores de obra que firman el acta donde dice sí, efectivamente se construyó tantos metros cuadrados, y eso finalmente deriva en una orden de pago al constructor, y eso es falso, ellos son responsables por lesión de confianza. Porque aunque no hayan sido ellos los que entregaron el cheque, su acta es el instrumento que permitió que ese dinero salga de la institución. Y lo hace dolosamente porque cuando él se va a revisar la obra, ve perfectamente que esa cantidad de metros cuadrados no está. Entonces el acta tiene un contenido falso y el gerente o el administrador que tiene que pagar no puede hacer ese control por el principio de confianza, ¿verdad? Tiene que confiar en el documento que le envía. Entonces el inspector de obra o el fiscal de obras tiene, en ese caso, responsabilidad por lesión de confianza. Bueno, quería comentarles algo que creo que es, a mí por lo menos me pone muy contento, que es que el martes que viene vamos a tener la intervención del profesor José Ignacio González Maki. Yo intencionalmente le pedí a él que hable de este tema, como para que ustedes tengan dos visiones para ver también cuáles son las perspectivas que puede tener el profesor sobre el tema de lesión de confianza. Creo que eso es muy enriquecedor, más allá de que coincidamos o no coincidamos. Espero que no coincidamos para que sea más enriquecedor para ustedes. Él va a compartir con nosotros el próximo martes, y también algo que me confirmaron hoy, vamos a tener la presentación, una charla que vamos a organizar y vamos a comunicar con el profesor Javier Llobet, que es un ex miembro del Tribunal Supremo de Costa Rica. Es un gran procesalista, una persona muy destacada en el ámbito penal en su país y muy reconocida internacionalmente, a quien yo tuve la oportunidad de conocer en Alemania. Coincidimos en el posgrado ahí. Y creo que va a ser una charla sumamente interesante. Él va a hablar sobre los conflictos que pueda tener un defensor cuando asume un caso. Vamos a estar promocionando, probablemente ahí va a haber una pequeña remuneración que haya que abonar, porque es algo, hay que pagarle su honorario, etcétera, etcétera, pero tampoco va a ser algo demasiado costoso, y creo que va a realzar este tipo de encuentros. Así que les agradezco mucho a todos, a los que siguieron por Zoom y a los que siguieron por Facebook. Mañana voy a intentar contestar las consultas que hicieron por Facebook, y les deseo una buena noche. Gracias por su participación.